dificultades de poder salir de esas situaciones o de poder conseguir trabajo, como así también el tipo de economía y las características estructurales que tiene un país, ¿sí? Podemos identificar una situación, por ejemplo, en la Argentina en el 2001, fue un fenómeno muy grande lo que se sucedió en términos de estructura de clases y en términos poblacionales, o sea, una gran cantidad de personas cambiaron digamos, de situación social. Y por otro lado, los factores individuales, ¿sí? En términos de lo que puede ser los estudios, el nivel de acceso que tienen las personas hacia los estudios. Estamos hablando a su vez qué comportamientos tienen frente a las nuevas reglas de juego que se plantean en las distintas sociedades y en los distintos tipos de economías que una sociedad tiene, ¿sí? No es lo mismo un país o bien una sociedad en la cual tiene una economía, digamos, vinculada a, digamos, vinculado a lo que puede ser, por ejemplo, en el caso de en el caso de la película, ¿sí? Brevemente les comento, o sea, en el caso de la película inicia Full Monty presentando a una ciudad de Estados Unidos en el cual tuvo un fuerte crecimiento en un momento determinado debido a la industria del acero, y esa industria generó una gran cantidad de puestos de trabajo que en el momento que se presenta la escena de este actor de Gerard, ya esa situación y esas empresas se habían debilitado y habían cerrado sus fábricas, por lo tanto también habían generado una gran movilidad dentro de esa ciudad. Bien, esto hace referencia a que no es únicamente una cuestión individual, sino que también hay aspectos estructurales y sociales que influyen en este tipo de situaciones. Los que he nombrado yo aquí son algunos de los aspectos, no quita de que seguramente existan otros también sumamente importantes para para poder explicar esta movilidad social. Bien, ahora bien, vamos a pasar a trabajar acerca de algunas explicaciones sociológicas desde cada uno de los paradigmas que hemos estado trabajando hasta, hasta el momento, desde el paradigma clásico hasta algunos contemporáneos dentro de estos paradigmas, cómo analizan o cómo estructuran a las sociedades, ¿sí? En qué términos hablan de estratificación social en esas sociedades en las cuales ellos estuvieron involucrados, en los cuales ellos tenían contacto, ¿sí? Bien, el primero de los paradigmas que presentamos era el paradigma del orden, ¿sí? En el cual, se acuerdan, en su momento hablaba de la importancia de la sociedad por encima del individuo, ¿sí? Cómo la sociedad determinaba determinados aspectos del individuo. Ahora bien, Durkheim perteneció a un momento en el cual desarrolló una forma de estudio, una modalidad de un desarrollo teórico, una línea teórica que hizo a todo un punto inicial de un gran desarrollo teórico. Y es por ello que dentro de ese paradigma, con algunos otros matices y otras formas con otros nuevos aportes, tenemos a Davis y Moore. Estamos hablando de dos autores norteamericanos del año aproximadamente 1945 que desarrollaron esta teoría que habla de la función social de la estratificación social, ¿sí? Ellos presentan esta idea de que la sociedad presenta al individuo distintas posiciones, ¿sí? Y esas posiciones deben ser ocupadas por estos individuos para poder, mantenerse en una cierta estructura esta sociedad. Bien, estas posiciones tienen la particularidad, estas posiciones que ofrece la sociedad tienen la particularidad que algunas tienen características más importantes que otras, o bien más agradables que otras, o bien demandan capacidades distintas a otras. Por lo tanto, la sociedad debe generar recompensas a esos individuos para que todo el espectro de posiciones que nos presenta una sociedad puedan ser, puedan ser ubicadas por cada uno de los individuos. ¿De qué ejemplo podríamos trabajar en relación a este caso? Por ejemplo, podríamos hablar de la necesidad de una sociedad de ofrecer un sistema de salud,
Bien, para poder ofrecer un sistema de salud necesita de especialistas médicos. Ahora, para ser un especialista médico también se necesita de que existe una persona que estudie y se profesionalice. Y a su vez que una vez que llegue a ocupar esa posición, tenga una recompensa en términos de ocio, en términos de dinero. Bien, ahora sí vamos vamos a cerrar el bloque, este segundo bloque de la materia. En el próximo bloque continuaremos brevemente con este desarrollo teórico de Davis y Moore para continuar con los distintos aportes de la sociología clásica. Bien, continuamos ahora sí con el tercer bloque del módulo 4 que estamos trabajando hoy de la materia de Sociología General. Bien, como recién, terminaba el bloque hablando acerca de Davis y Moore, ¿sí? Decía, bueno, esta opción que nos plantean ellos, ¿sí? La necesidad que tiene la sociedad de la estratificación, de tener un sistema de estratificación social. Les presentaba el ejemplo de el servicio de salud que ofrece una sociedad y la necesidad de cumplir esos distintos roles. Es importante también analizar un poco la crítica que se le hace a esta postura teórica, ¿sí? La crítica fundada en la imposibilidad que tiene esta teoría de poder explicar algunas situaciones puntuales, como por ejemplo puede ser la situación de un futbolista en términos de recompensa y en términos de esfuerzo para lograr esa ubicación, esa posición social dentro de la sociedad, como así también esta situación que se vive con lo que sucede con un maestro de grado, con una persona que es recolectora de basura, ¿sí? Cómo esas profesiones hacen al equilibrio de la sociedad, hacen a la necesidad de esa sociedad, pero que a su vez no tienen una remuneración acorde o una recompensa en términos de Davis y Moore en relación a esa posición social que ocupa. Bien. Esa es una de las críticas, ¿sí? De todas maneras son distintas las posturas por las cuales podemos analizar la estratificación social. Bien, otra de las críticas que podríamos hacer es que desde el paradigma desde esta postura teórica se presentaría la idea de que la pobreza estaría justificada de alguna manera, ya que las personas deben de esforzarse más para poder lograr esa posición social, ¿sí? La crítica hacia esa postura sería de que muchas veces se deja de lado otros aspectos vinculados a la sociedad que influyen en, determinadas tareas o determinadas ocupaciones, determinadas posiciones en una sociedad. Fundamentalmente, la idea, la base por la cual se sustenta es este concepto de meritocracia, esta idea de que las personas deben de esforzarse, debemos de esforzarnos para tratar de obtener una mejor posición o de tratar de obtener una mejor ubicación socialmente y de esa manera sentirnos recompensados con otros aspectos que involucran a esa posición o ese trabajo, ¿sí? Bien, vamos a pasar a otra de las perspectivas teóricas, ¿sí? Como ustedes pueden ver, es la perspectiva de la teoría del conflicto, en la cual ustedes seguramente, como ya han estudiado y han trabajado, y
digamos, a través de todos los contenidos de las clases, van a poder afirmar cuál sería la postura de Marx en relación a la estratificación social, ¿sí? Brevemente, esta idea de la desigualdad y el conflicto que se genera en la sociedad capitalista, que es, digamos, la sociedad a la cual él genera su estudio y su análisis, en la cual identifica dos clases sociales, una minoría que es dueña de los medios de producción y una mayoría que es dueña de la fuerza del trabajo, que entran en juego en la base real de la sociedad sobre la cual se construye el resto de las áreas de la sociedad en términos jurídicos, en términos políticos, ¿sí? Por lo tanto, el estudio de estratificación social que realizó Marx está vinculado a esas dos clases. Y él plantea un más allá de ese análisis de la sociedad que hace referencia a un concepto de nueva sociedad en la cual él la presenta como una sociedad sin clases, ¿sí? Ve como, digamos, un final del sistema capitalista en pro de una nueva sociedad sin clases. Ese cambio tiene como protagonista a los trabajadores, a esa mayoría, en este concepto de la conciencia de clase que toman esta mayoría de trabajadores, este gran grupo de trabajadores, ¿sí? En esos términos, y rápidamente presenta Marx el estudio de la estratificación social en ese momento de estudio muy distinto a la teoría que acabamos de estudiar, que es la de Davis y Moore, en la cual es contemporánea. En la de Marx tiene un contexto distinto, pero no quita la importancia de esa postura. Es más, es importante, reconocer o nombrar que han existido dentro de esa tradición teórica, como el paradigma del conflicto, otros autores contemporáneos que han logrado continuar con el desarrollo teórico de Marx y generar nuevos aportes dentro de esa misma postura crítica. Bien, y por último encontramos a otro de los exponentes de otro de los paradigmas de la sociología clásica que hemos visto durante el transcurso de toda la materia, que es Max Weber, en el cual él es el principal exponente de la sociología, del paradigma de la acción. Quizás en algún momento, me parece que en la primera clase confundí, debo recordar nuevamente, sí, que pertenece al paradigma de la acción, es indudable a través del estudio que hemos tenido de toda la materia, y es indudable el cambio de postura en el cual nos presenta, en el cambio de análisis, de inicio de la teoría de la estratificación su postura frente a la estratificación social que nos presenta Weber. Y él nos presenta un análisis multidimensional, como vemos aquí en la diapositiva, ¿sí? Una postura distinta a la que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Él de alguna manera acuerda con Marx con la importancia de la cuestión económica, del factor económico, pero no ve ese factor como el determinante completamente, sino que ve otros aspectos que son importantes para hablar de estratificación social, para hablar de clases. Y fundamentalmente él presenta un estudio de las clases multidimensional. Él ya no se focaliza en dos clases, sino que, ni tampoco en una X cantidad de clases, sino que él nos presenta una multidimensionalidad de clases en la cual intervienen tres factores fundamentales o tres elementos principales en la ubicación que va a tener la persona dentro de esa dimensionalidad de las clases. Esos factores son el factor económico, que él lo denomina bajo el nombre de clase, que son los bienes, ¿sí? la propiedad, digamos puntualmente. Por otro lado, el estatus vinculado al prestigio, vinculado a la estima social que una persona tiene. Y por último, sí, el poder que tiene esa persona en términos de poder social, ¿sí? Estos tres elementos confluyen en un punto y generan una ubicación de la persona dentro de la estratificación social. Ahora bien, es importante que quede claro esta distinción, ¿sí? Como vimos a lo largo de la materia, el enfoque microsociológico de este paradigma, en el cual hace hincapié en
elementos diferentes a los que utilizaban otros autores u otros paradigmas en los cuales se focalizaban en otros aspectos estructurales o generales. Ahora bien, hay críticas que se pueden realizar hacia la postura de Weber, en el cual, digamos, esas críticas están fundadas en que quizás podríamos ver otros elementos que influyen también en la ubicación dentro de esa multidimensionalidad que nos presenta, ¿sí? Pensemos un poco qué es lo que sucede hoy por hoy en nuestras sociedades, ¿sí? Seguramente ustedes piensen desde este paradigma cómo estos tres elementos influyen en la ubicación de una persona, ¿sí? Hay, por ejemplo, hay, digamos, algunas personas que tienen una gran importancia o digamos, una gran cantidad de características o como característica principal uno de los elementos, como puede ser el elemento en términos de bienes económicos, y los otros dos aspectos están, digamos, en una posición secundaria en relación al primero, por lo tanto estaríamos ubicando a la persona en otro ámbito de esa dimensión que nos presenta Weber. Bien, como tienen aquí en la diapositiva, brevemente, aquí están los conceptos fundamentales de cada uno de ellos que le van a permitir a ustedes, si, digamos, afianzar esas posturas de cada uno de estos paradigmas, como así también de autores. Bien. Vamos a pasar ahora a otro de los temas sumamente importantes, ¿sí?, que corresponden a otro de los capítulos de la bibliografía de Mansionis y Plummer, que es acerca de la estratificación social. Y para ello he traído un gráfico en el cual vemos si los colores azules implican el nivel de pobreza en términos, el color azul, digamos en la tonalidad hacia el rojo, allí estaría muy cerca del azul y el color verde, hace referencia a los países que tienen un menor nivel de pobreza, y por otro lado los países en rojo nos presentan los que tienen un mayor nivel de pobreza. Podemos ver rápidamente esta característica que nos presenta este gráfico, que la mayoría de los países que se encuentran con un mayor nivel de pobreza, ¿sí?, los que están en las tonalidades de los rojos y los anaranjados, ¿sí?, se encuentran en la zona sur del planiferio. Esa zona sur nos permite pensar y nos permite buscar algún tipo de explicación a esa gran diferenciación entre los países. Digamos, entre los países y entre las distinciones entre cada uno de ellos. Y es por ello que existen, y ustedes han leído, dos posturas teóricas que nos permiten explicar de alguna manera el fenómeno de la pobreza a nivel mundial y esta diferencia que existe entre la pobreza a nivel mundial y cada uno de los países. O sea, cómo la variable, ¿sí?, se presenta de diferentes maneras, con diferentes características. Existen dos teorías, la teoría de la modernización y la teoría de la dependencia, teorías que nos presentan dos posturas frente a esta situación. La teoría de la modernización nos presenta una idea del desarrollo y del avance de la sociedad en términos de un punto final, ¿sí?, una especie de, digamos, trayecto en el cual se polariza desde una situación tradicional, de una situación con ciertas características muy vinculadas a la tradición, y un final, un espacio de llegada, diría yo en mis términos, ¿sí?, un final en el cual se busca esta idea de la modernización de los países. Y bien, presentaría esta falta, digamos, que tiene una gran cantidad de países, nos explicaría esta teoría, en, digamos, hacer el esfuerzo para tratar de llegar a ese nuevo estado, esa nueva situación, esa nueva, digamos, a ese estado de avance, como lo presentan a ellos, en el cual existe una mayor racionalización, digamos, una individualización mucho más grande. Ese estado de desarrollo permite otras posibilidades y otras características. Y por otro lado tenemos la teoría de la dependencia, que diría algo completamente distinto, ¿sí? Nos presentaría una
digamos, una relación entre estos países que es dependiente en tanto y en cuanto tiene inicios ya desde los comienzos, digamos, en las vinculaciones entre los países, como fueron en la época de la colonización. Bien, así brevemente tomamos estas dos teorías para explicar un fenómeno, el fenómeno de la pobreza, ¿sí? Y vinculado a este fenómeno de la pobreza y este fenómeno de esta vinculación entre los países, voy a presentarles un extracto de otra película a modo de ejemplo para que ustedes puedan ver esto que estamos hablando, ¿sí? Esto que yo les estoy hablando y les estoy comentando, lo van a poder ver y, digamos, puntualmente en unas imágenes que hemos seleccionado de la película El jardinero fiel. Esta película tiene la particularidad de presentarnos, ¿sí?, una sociedad, la sociedad de Kenia, de la República de Kenia, en el África, en la cual tiene ciertas dificultades y muestra cómo la protagonista ve la situación que se vive con unos medicamentos y la aplicación de vacunas para la mejora de esa sociedad. A su vez, ese es digamos, el inicio de la película, ¿sí? La protagonista, que se llama Tess, digamos, es de origen británico, está casada con un diplomático británico y que lo van a ver más adelante, y ella ve esa situación en esta ciudad, ¿sí? Una ciudad sumamente humilde, con características muy particulares, y ve cómo, digamos, se acerca un grupo de médicos, una ambulancia, a generar digamos, un proceso en el cual hay varios pasos acerca de distintas vacunaciones. Y luego, esa es la parte inicial, y al final ustedes ven una situación un poco violenta, en la cual se habla de un pesticida, se habla de una marca de laboratorio, que eso digamos, lo hemos agregado a modo de seguir conversando y de seguir desarrollando estos conceptos vinculados a las dos teorías. Los invito a que lo vean, los invito a que mientras lo ven vayan tratando de pensar en estas dos posturas, ¿sí?, y ver qué explicaciones ustedes darían, y cuando retornemos en el último bloque vamos a cerrar este concepto y a trabajar, sí, en el cuarto bloque del módulo 4 de la materia de Sociología General. Como ustedes seguramente han visto, recién han podido apreciar un segmento de la película El jardinero fiel, y la idea era que ustedes, a medida que iban viendo las imágenes, pudieran divisar desde cada una de estas teorías, desde cada una de estas perspectivas, distintos análisis frente a la situación en la cual ustedes estaban viviendo. En primer lugar, desde la teoría de la modernización, en relación a este ejemplo, podemos ver esta idea de, digamos, de estos laboratorios británicos que tienen la posibilidad y a su vez el deseo de colaborar con estos otros países frente a presentando una nueva posibilidad en términos de salud, ¿sí?, presentando un cierto grado de tecnología en términos de científicos en relación a lo que son las vacunas, los medicamentos, a estas poblaciones que viven, como ustedes han podido ver, en situaciones muy delicadas, ¿sí? Por un lado, esta idea de mejorar la calidad de vida de estas personas frente a este estado de retraso que diría la teoría de la modernización, ¿sí? Ese estado de inicio de los países en el cual tienen un gran recorrido hacia un estado superior, hacia un estado de modernización, de mayor desarrollo, y uno de esos elementos que influyen dentro del desarrollo son los elementos vinculados a la salud. Bien, además esta idea de darles una enseñanza, una especie de inculcar a estas personas una educación en términos de bienestar, en términos de salud, en términos de mejora de calidad de vida para estas personas, ¿sí? Ustedes pudieron ver en un momento cómo el niño iba con su carnet de vacunación digamos, teniendo ahí toda la información acerca de las vacunas que iba teniendo y que le iban administrando un laboratorio que tenía ciertas características, ¿sí? Bien, ¿qué nos diría la teoría de la dependencia? Totalmente una postura muy distinta, ¿sí? Y para ello pudieron ver en la última parte de
de este recurso, en el cual se plantea una discusión frente a digamos, un insecticida que tiene la particularidad de pertenecer al mismo laboratorio en el cual hace estas prácticas, ¿sí? Y toda otra cara de esta situación, de esta realidad, que hace referencia a la prueba de los medicamentos, ¿sí? Cómo perpetúa de alguna manera estos países dominantes esa dominación, valga la redundancia, por sobre estos países subdesarrollados y con ciertas características poblacionales en términos de educación que no divisan esa situación tan delicada. Bien, de alguna manera vemos esta idea de, digamos, la presión que ejercen, perdón, no es la presión, sino la explotación que se genera de estos recursos a modos de prueba y a su vez cómo digamos, esas pruebas que se realizan son en pro de un beneficio de un laboratorio también inglés que realiza en ese ámbito, en esos lugares, ¿sí? Entonces estaría haciendo esa crítica desde una postura distinta frente a este tipo de situaciones, frente a esta pobreza tan, digamos, tan particular en este tipo de países, ¿sí? Situación que seguramente lo vamos a poder ver reflejado en otros países que, como veíamos en el bloque anterior, que se ubican principalmente en la parte sur del planiferio. Bien, a continuación voy a presentarle otro ejemplo para seguir trabajando sobre el tema, que es una campaña de una empresa de origen italiano, ¿sí? Una multinacional, que se ha asociado conjuntamente con una cooperativa que otorga una entidad de créditos y conjuntamente han realizado una campaña en el cual presentan la oportunidad digamos, a pobladores de la República de Senegal de obtener un crédito, ¿sí? Para mejorar su situación laboral, ¿sí? Esa obtención del crédito está dado bajo ciertos ámbitos, digamos, bajo ciertas características, ¿sí? Ellos presentan la idea y son esta misma entidad la que monitorea el desarrollo de lo que ellos denominan en su página experiencia empresaria, ¿sí? Y de alguna forma presentan una nueva oportunidad hacia estas personas en sus trabajos, ¿sí? Una mejora les dan en términos económicos para su desempeño laboral. Aquí en la imagen ustedes pueden ver, esta es digamos, una de las piezas que forman parte de la campaña. Hay páginas de internet y hay todo un desarrollo en cuanto a imagen muy grande, en el cual tenemos desde una persona que es cuidador de cabras, ¿sí? Que la idea es que las cuide y además que genere un emprendimiento para la venta, como así también podemos ver en cuarto lugar, de izquierda a derecha, a un joyero que va a poder obtener mejores elementos para su trabajo, como también tenemos a un vendedor público de productos de limpieza, o bien, como la próxima imagen nos muestra, una persona que tiene un molino y otra persona que se dedica a otras tareas como son la de soldar, ¿sí? Bien, estos microcréditos que en este ejemplo puntual hacen referencia a esta población y les están brindando una oportunidad de desarrollar ese pequeño negocio que ellos tienen o ese pequeño ámbito en el cual desarrollan su tarea laboral. Bien, ámbito, como así también elementos para la mejora, ¿sí? Bien, esta campaña tiene una amplia gama de ámbitos, pueden obtener información desde internet, desde páginas web, hay videoclips, hay personas que cantan, ¿sí? Digamos, alentando a estas personas para que salgan adelante, para que mejoren su situación, ¿sí? Todos estos elementos hacen que nos pongamos a pensar de qué manera
analizarían estas dos teorías, la teoría de la dependencia y la teoría de la modernización, acerca de esta situación, ¿sí? Estos microcréditos que se dan a estas poblaciones puntuales que tienen ciertas características, ¿sí? Estamos hablando de también de el África, como el ejemplo que recién veíamos del jardinero fiel, pero digamos con características distintas las ayudas que se realizan. Bien, ¿qué nos dirían cada uno de los de estas dos teorías? ¿Sí? Por un lado, la teoría de la modernización estaría, digamos, con una... digamos, estaría en acuerdo con esta idea de darle este capital, darle este crédito a las personas para mejorar su situación, ¿sí? Para que vayan desarrollando, y tal como lo dice la página, que me llamó muchísimo la atención, que experimenten o que sientan esa sensación empresaria, ¿sí? Cómo ellos les brindan la información, el material, para que ellos desarrollen su negocio, para que a través de un monitoreo que esta organización, esta entidad realiza, ellos puedan mejorar su situación, ¿sí? No nos olvidemos que estamos hablando de un país como África, ¿sí? Perdón, un continente como África, el país es Senegal. Bien, entonces, eso nos diría la teoría de la modernización, ¿sí? Se están inculcando valores vinculados a la mejora, vinculados a digamos, este individualismo, este desarrollo propio de la persona, como así también esta idea de la optimización de la producción como un elemento y como un factor importante para el desarrollo y para, digamos, el pasar a una mejor situación de estas personas frente a la situación que viven en su cotidianidad. Si este ejemplo lo tomamos desde la postura de la teoría de la dependencia, diríamos algo totalmente distinto a lo que hemos dicho hasta el momento. Seguramente ustedes ya podrán presentar algunas ideas acerca de qué nos diría la teoría de la dependencia en relación a este ejemplo. En primer lugar, la teoría de la dependencia nos presentaría este concepto que, digamos, no se está generando un mayor desarrollo, sino por el contrario, se está limitando ese desarrollo para esas personas en ese país, ¿sí? Se cree que a través de ese aporte en términos de crédito, se genera una ayuda a la sociedad de Senegal, pero en realidad se está planteando una idea totalmente distinta, ¿sí? Estamos viendo que en realidad se sigue polarizando esa diferencia y no se sigue buscando ningún tipo ni de desarrollo ni de mejor posibilidad para esa población, para esa sociedad, ¿sí? La crítica sería muy, digamos, muy fuerte en esos términos, ya que lo único que generaría era digamos, seguiría generando cada vez más una mayor dependencia de estos países por la situación en la que viven, dependencia dada hacia estas entidades que podríamos denominarlas internacionales, conjuntamente con empresas, que lo único que hacen es continuar y acentuar cada vez más ese nivel de, digamos, ese nivel de desarrollo de esos países, ¿sí? El aporte es muy pequeño. Y además, más allá de la postura de esta teoría, me parece importante destacar lo que se está buscando a través de este tipo de campañas o este tipo de acciones, porque desde el otro lado del mundo es complicado o es casi imposible poder saber si esto realmente es así o no es así, o si pertenece a un propio interés de una multinacional o bien de un organismo internacional o de una entidad internacional para posicionarse en términos de imagen o en otros términos en el resto de las sociedades y en el resto de los países, ¿sí? Bien, rápidamente vamos a pasar ahora a los puntos centrales de la clase del día de hoy, ¿sí? En primer lugar, los conceptos claves que hemos visto hacen referencia a la estratificación social, a los sistemas de estratificación, el sistema de esclavos, de castas y de clases,
como así también vimos dos ejemplos puntuales sobre la movilidad social individual y la movilidad social estructural, ¿sí? La movilidad social individual se dio en términos de una película de Full Monty, que me parece que en ese momento dije que la ciudad en la cual se daba esta situación, debo corregirme, es en Inglaterra, no es en Estados Unidos como lo mencioné. Bien, y por último, ¿cómo ven cada uno de los paradigmas las distintas explicaciones o las distintas aportes que hacen estos paradigmas hacia la estratificación social? Bien, y brevemente a través de dos ejemplos trabajamos acerca de los conceptos fundamentales y los análisis que hacen cada una de las teorías vinculadas a la estratificación global. Ahora sí, nos acompaña aquí en el estudio la profesora Virginia Romanutti. Hola, ¿Qué tal, Virginia? Gabriela? Bien. Bueno, queríamos despedirnos conjuntamente de ustedes al final ya del módulo 4 de la materia Sociología General. Recordarles que los tutores están disponibles para responder cualquier clase de consulta, cualquier duda que ustedes tengan. Esperamos que hayan podido aprovechar las clases para clarificar conceptos. Y bueno, nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.